Los patrones de diseño son soluciones reutilizables a problemas comunes en el desarrollo de software. Estos patrones permiten a los desarrolladores crear sistemas más robustos, flexibles y mantenibles. En esta presentación, profundizaremos en la clasificación de los patrones de diseño en 3 categorías principales: creacionales, estructurales y de comportamiento. Cada una de estas categorías aborda diferentes aspectos del diseño de software y proporciona herramientas específicas para resolver problemas particulares. Los patrones creacionales se centran en la forma en que se crean los objetos. Estos patrones ayudan a abstraer el proceso de instanciación, haciendo que el sistema sea más independiente de cómo se crean y componen los objetos. Algunos ejemplos de patrones creacionales incluyen el singleton, el factory method, el abstract factory, el builder y el prototype. Estos patrones son esenciales para gestionar la complejidad de la creación de objetos y para promover la reutilización del código. El patrón singleton asegura que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a ella. Este patrón es útil cuando se necesita exactamente un objeto para coordinar acciones en todo el sistema. Por ejemplo, en una aplicación de registro de eventos, un singleton puede garantizar que todos los eventos se registren en un único archivo de log. La implementación típica del singleton incluye un constructor privado, una instancia estática y un método estático para obtener la instancia. El patrón Factory Method define una interfaz para crear un objeto, pero permite a las subclases alterar el tipo de objetos que se crearán. Este patrón es útil cuando una clase no puede anticipar el tipo de objetos que debe crear. Por ejemplo, en una aplicación de procesamiento de documentos, el Factory Method puede permitir la creación de diferentes tipos de documentos, PDF, Word, Excel, sin que la clase principal conozca los detalles de cada tipo de documento. Esto promueve la flexibilidad y la extensibilidad del código. El patrón Abstract Factory proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. Este patrón es útil cuando un sistema debe ser independiente de cómo se crean y ensamblan sus productos. Por ejemplo, en una aplicación de interfaz gráfica, el Abstract Factory puede crear componentes de interfaz, botones, menús, ventanas, que sean consistentes entre sí, independientemente de la plataforma subyacente, Windows, macOS, Linux. Esto facilita la portabilidad y la coherencia del diseño. El patrón Builder separa la construcción de un objeto complejo de su representación, permitiendo que el mismo proceso de construcción cree diferentes representaciones. Este patrón es útil cuando un objeto debe ser construido de manera incremental o cuando su construcción implica varios pasos. Por ejemplo, en una aplicación de generación de informes, el Builder puede permitir la creación de informes en diferentes formatos, HTML, PDF, Excel, a partir de los mismos datos. Esto mejora la modularidad y la claridad del código. El patrón Prototype permite crear nuevos objetos copiando un prototipo existente. Este patrón es útil cuando la creación de un objeto es costosa o compleja. Por ejemplo, en una aplicación de diseño gráfico, el Prototype puede permitir la duplicación rápida de objetos gráficos, formas, textos, imágenes, sin necesidad de recrearlos desde cero. La implementación típica del Prototype incluye un método para clonar el objeto y una interfaz para definir los prototipos. Los patrones estructurales se centran en la composición de clases y objetos. Estos patrones ayudan a garantizar que, cuando se combinan, las clases y los objetos formen estructuras más grandes y flexibles. Algunos ejemplos de patrones estructurales incluyen el adapter, el bridge, el composite, el decorator, el facade, el freeweight y el proxy. Estos patrones son esenciales para gestionar la complejidad de las relaciones entre objetos y para promover la reutilización y la flexibilidad del código. El patrón adapter permite que clases con interfaces incompatibles trabajen juntas. Este patrón actúa como un puente entre dos interfaces incompatibles, permitiendo que colaboren sin necesidad de modificar su código. Por ejemplo, en una aplicación de procesamiento de pagos, un adapter puede permitir que un sistema de pago antiguo se integre con una nueva pasarela de pago sin necesidad de reescribir el código del sistema antiguo. Esto facilita la integración y la interoperabilidad entre sistemas. El patrón bridge separa la abstracción de su implementación, permitiendo que ambas varíen independientemente. Este patrón es útil cuando se desea evitar un fuerte acoplamiento entre una abstracción y su implementación. Por ejemplo, en una aplicación de control remoto, el bridge puede permitir que diferentes tipos de controles remotos, abstracciones, funcionen con diferentes dispositivos, implementaciones, sin necesidad de modificar el código de los controles o de los dispositivos.
Esto promueve la flexibilidad y la extensibilidad del sistema. El patrón Composite permite tratar objetos individuales y compuestos de manera uniforme. Este patrón es útil cuando se desea manipular una jerarquía de objetos de manera consistente. Por ejemplo, en una aplicación de diseño de interfaces, el Composite puede permitir que los componentes de la interfaz, botones, menús, ventanas, se traten de la misma manera, ya sean individuales o compuestos. Esto facilita la manipulación y la gestión de la interfaz de usuario, promoviendo la coherencia y la simplicidad del código. El patrón Decorator permite añadir responsabilidades a los objetos de manera dinámica. Este patrón es útil cuando se desea extender las funcionalidades de los objetos de manera flexible y sin modificar su código. Por ejemplo, en una aplicación de mensajería, el Decorator puede permitir añadir funcionalidades adicionales a los mensajes, encriptación, compresión, firma digital, sin necesidad de modificar la clase original de los mensajes. Esto promueve la extensibilidad y la reutilización del código. El patrón FESAT proporciona una interfaz simplificada a un conjunto de interfaces en un subsistema. Este patrón es útil cuando se desea reducir la complejidad de las interacciones con un subsistema. Por ejemplo, en una aplicación de comercio electrónico, el FESAT puede proporcionar una interfaz unificada para gestionar el inventario, el procesamiento de pedidos y la facturación, simplificando la interacción con estos subsistemas. Esto mejora la usabilidad y la mantenibilidad del código. El patrón FreeWake permite compartir objetos para reducir el consumo de memoria. Este patrón es útil cuando un gran número de objetos similares se utilizan de manera repetida. Por ejemplo, en una aplicación de procesamiento de texto, el FreeWake puede permitir compartir objetos de caracteres para reducir el consumo de memoria, ya que muchos caracteres se repiten en el texto. Esto mejora la eficiencia y el rendimiento del sistema. El patrón proxy proporciona un sustituto o representante de otro objeto para controlar el acceso a él. Este patrón es útil cuando se desea añadir un nivel de indirección al acceso a un objeto. Por ejemplo, en una aplicación de carga de imágenes, un proxy puede permitir la carga diferida de imágenes, cargando las imágenes solo cuando se necesitan. Esto mejora la eficiencia y la gestión de recursos del sistema. Los patrones de comportamiento se centran en la interacción y responsabilidad entre los objetos. Estos patrones ayudan a definir cómo los objetos colaboran y se comunican entre sí. Algunos ejemplos de patrones de comportamiento incluyen el Chain of Responsibility, el Command, el Interpreter, el Iterator, el Mediator, el Memento, el Observer, el State, el Strategy, el Template Method y el Visitor. Estos patrones son esenciales para gestionar la complejidad de las interacciones entre objetos y para promover la flexibilidad y la reutilización del código. El patrón Chain of Responsibility permite que un objeto pase una solicitud a una cadena de objetos potencialmente manejadores hasta que la solicitud sea procesada. Este patrón es útil cuando se desea desacoplar el emisor de una solicitud de su receptor. Por ejemplo, en una aplicación de procesamiento de eventos, el Chain of Responsibility puede permitir que diferentes manejadores de eventos procesen eventos específicos sin que el emisor del evento conozca los detalles de cada manejador. Esto promueve la flexibilidad y la extensibilidad del sistema. El patrón Command encapsula una solicitud como un objeto, permitiendo parametrizar a los clientes con diferentes solicitudes, encolar o registrar solicitudes y soportar operaciones que se pueden deshacer. Este patrón es útil cuando se desea desacoplar el emisor de una solicitud de su receptor y cuando se necesita un historial de operaciones. Por ejemplo, en una aplicación de edición de texto, el Command puede permitir la implementación de operaciones de deshacer y rehacer, encapsulando cada operación de edición como un objeto. Esto mejora la flexibilidad y la mantenibilidad del código. El patrón Interpreter define una representación para la gramática de un lenguaje y un intérprete que usa la representación para interpretar sentencias en el lenguaje. Este patrón es útil cuando se desea evaluar sentencias en un lenguaje específico. Por ejemplo, en una aplicación de cálculo de expresiones matemáticas, el Interpreter puede permitir la evaluación de expresiones aritméticas definidas por una gramática específica. Esto facilita la implementación de lenguajes específicos y la evaluación de sus sentencias. El patrón iterator proporciona una manera de acceder secuencialmente a los elementos de un agregado sin exponer su representación subyacente. Este patrón es útil cuando se desea recorrer una colección de objetos de manera uniforme. Por ejemplo, en una aplicación de gestión de colecciones de datos, el iterator puede permitir la iteración sobre diferentes tipos de colecciones, listas, conjuntos, mapas, sin necesidad de conocer los detalles de su implementación. Esto promueve la flexibilidad y la reutilización del código.
El patrón mediador define un objeto que encapsula cómo un conjunto de objetos interactúa. Este patrón es útil cuando se desea reducir las dependencias directas entre objetos y promover un bajo acoplamiento. Por ejemplo, en una aplicación de chat, el mediador puede permitir que los usuarios se comuniquen entre sí a través de un mediador, en lugar de comunicarse directamente. Esto facilita la gestión de las interacciones y la extensibilidad del sistema. El patrón memento captura y externaliza el estado interno de un objeto sin violar su encapsulamiento, permitiendo que el objeto sea restaurado a este estado más tarde. Este patrón es útil cuando se desea implementar operaciones de deshacer y rehacer. Por ejemplo, en una aplicación de edición de gráficos, el memento puede permitir la captura del estado de un dibujo en un momento dado, permitiendo que el usuario deshaga cambios y restaure el dibujo a su estado anterior. Esto mejora la usabilidad y la mantenibilidad del sistema. El patrón observer define una dependencia de uno o muchos entre objetos, de manera que cuando un objeto cambia de estado, todos sus dependientes son notificados y actualizados automáticamente. Este patrón es útil cuando se desea implementar un mecanismo de notificación. Por ejemplo, en una aplicación de gestión de eventos, el observer puede permitir que diferentes componentes de la aplicación sean notificados automáticamente cuando ocurre un evento específico. Esto promueve la flexibilidad y la extensibilidad del sistema. El patrón state permite que un objeto altere su comportamiento cuando su estado interno cambia. Este patrón es útil cuando se desea que un objeto cambie su comportamiento en tiempo de ejecución en función de su estado. Por ejemplo, en una aplicación de gestión de conexiones de red, el state puede permitir que una conexión cambie su comportamiento, conectar, desconectar, reintentar, en función de su estado actual. Esto mejora la flexibilidad y la mantenibilidad del código. El patrón strategy define una familia de algoritmos, encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. Este patrón es útil cuando se desea que un algoritmo varíe independientemente de los clientes que lo utilizan. Por ejemplo, en una aplicación de procesamiento de pagos, el strategy puede permitir la implementación de diferentes métodos de pago, tarjeta de crédito, PayPal, transferencia bancaria, que se pueden intercambiar dinámicamente. Esto promueve la flexibilidad y la extensibilidad del sistema. El patrón template method define el esqueleto de un algoritmo en una operación, difiriendo algunos pasos a las subclases. Este patrón es útil cuando se desea que las subclases redefinan ciertos pasos de un algoritmo sin cambiar su estructura. Por ejemplo, en una aplicación de procesamiento de documentos, el template method puede permitir la definición de un proceso general de procesamiento de documentos, dejando que las subclases implementen pasos específicos para diferentes tipos de documentos. Esto promueve la reutilización y la extensibilidad del código. El patrón visitor permite definir nuevas operaciones sobre una estructura de objetos sin cambiar las clases de los objetos sobre los que opera. Este patrón es útil cuando se desea añadir nuevas funcionalidades a una jerarquía de clases sin modificar su código. Por ejemplo, en una aplicación de análisis de sintaxis, el visitor puede permitir la implementación de diferentes operaciones, impresión, evaluación, optimización, sobre una estructura de árbol sintáctico sin modificar las clases del árbol. Esto mejora la extensibilidad y la mantenibilidad del sistema. En esta presentación, hemos explorado en profundidad la clasificación de los patrones de diseño en 3 categorías principales: creacionales, estructurales y de comportamiento. Cada una de estas categorías aborda diferentes aspectos del diseño de software y proporciona herramientas específicas para resolver problemas particulares. Los patrones de diseño son esenciales para crear sistemas de software robustos, flexibles y mantenibles. Al comprender y aplicar estos patrones, los desarrolladores pueden mejorar significativamente la calidad y la eficiencia de sus proyectos de software.